de corrupción que resista sus incisivos análisis. Tiran bombas. De lunes a viernes, de 10:20 a 13 horas, por Ñandutí, tu primera fuente de información. Prepárate para la noticia más candente. En el horno, Álvaro Mora, Ricky Alderete y Pato Obando. Todas las noticias desde otro ángulo con un punto de vista diferente. Toda la información que necesitas en la mitad de la jornada. De lunes a viernes de 13 a 16 horas. Solo por Ñandutí, tu primera fuente de información. En todas las plataformas, en todo lugar, a Ñandutí la vas a encontrar. Los clips más importantes de cada entrevista. Encontrarnos en Instagram, TikTok y YouTube como @Nandutí1020. En X como Nandutí. En Facebook como Radio Ñandutí Digital AM. Información y transmisión en directo. Porque estar bien informado es estar conectado. Ñandutí, tu fuente de noticias en todas partes. La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy importante dentro de la historia nacional que marcó un hito en el desarrollo y en la evolución de la diplomacia paraguaya. Estamos hablando del Tratado de San José de Flores, que fue una mediación pacífica y exitosa por parte del gobierno paraguayo. Y por supuesto que el protagonista principal de esta mediación fue Francisco Solano López como ministro mediador, enviado por el presidente de la República del Paraguay, su padre, don Carlos Antonio López, justamente para tratar de unificar al pueblo argentino en este problema que tenían tanto los gobiernos de la Confederación Argentina y el gobierno de Buenos Aires. Vamos a entrar en breve a hablar de este tratado diplomático que es muy importante, pero antes justamente quería invitarles, tenemos esta noche, arranca ahora ya a las 18 horas, tenemos una agenda digital, tenemos la Noche de los Museos y por favor ahí en televisión pueden ir pasando las imágenes. Y justamente estas imágenes estoy haciendo una investigación para mi próximo libro en el Archivo Histórico Diplomático José Falcón del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, estos días estuve mirando miren lo que es la entrada. Justamente le están esperando con todos para mostrarle documentos relacionados a nuestra diplomacia, al tema de las migraciones. Realmente se les va a atender así por grupos de 25 personas. Realmente son documentos que no suelen estar a la vista. Entonces pasen, veo que tenemos bastantes rutas esta tarde. Tenemos la primera ruta, que es la ruta A, que corresponde, por supuesto, al recorrido en el Panteón de los Héroes. También van a tener encuentros de música con universitarios, visitas guiadas. El Centro Cultural Carlos Colombino también les están esperando, el Centro Histórico Aristócrata de Capaza, ahí para conocer también la historia de lo que es la caña, el Hospital de Clínicas y bueno, muchísimos museos, muchísimas actividades que inician hoy a partir de las 18 horas hasta creo que la medianoche. Bueno, yo creo que es importante, ¿verdad? Justamente por eso estuve hablando así con un grupo de investigadores sobre la importancia de San José de Flores. Esta mediación pacífica
que realmente debí recordar esto aproximadamente el 11 de noviembre, ¿verdad? Esto se firma entre el 10 y el 11 de noviembre del año 1859. Y vamos a hacer un breve recorrido hoy por nuestra historia diplomática, pero más que nada vamos a mirar cómo se conforma y cómo apoya el grupo de la masonería argentina, la masonería porteña, porque tenemos que saber que justamente que la masonería en sí estuvo muy presente en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Y a veces me suelen preguntar, profe, ¿el mariscal Francisco Solano López era masón? Me suelen preguntar ese tipo de cosas. Bueno, yo creo más que oportuno tener esta tarde justamente para poder hacer las aclaraciones correspondientes. Y me pueden escribir también al WhatsApp de la radio al 0994 44 10 20. Creo que hay una pequeña interrupción, ¿verdad? No estamos saliendo por AM. Estamos en mantenimiento, creo que, ¿verdad? Estamos en mantenimiento, bueno, pero sí nos pueden estar, les aviso a la gente que está siguiendo el programa por mis redes sociales que pueden seguir la programación por el canal 17 de Tigostar y por todas las otras plataformas de Radio Ñandutí. Es para que no se asusten, ¿verdad? Estamos nada más ajustando para llegar con mucho mejor a los hogares en estos días. Bueno, iniciamos. Sería bueno poner, por favor, vamos a Francisco Solano López. Francisco Solano López, de 26 años de edad. Se le hizo este retrato que ahora nosotros vamos a mostrar con le main caché, se dice en francés, ¿verdad? Con la mano escondida. Es un retrato muy conocido que voy a explicar, ¿verdad? Porque a través de este retrato de López, cuando él fue en misión diplomática allá por el año 1853, la gente dice, ¿esa es una posición? Eso es un símbolo, la main caché es un símbolo masónico, es una simbología masónica. Entonces, Francisco Solano López era masón. Bueno, para llegar a ese punto, lo dejamos ahí, ¿verdad?, como fondo. Quiero que entiendan que lo que nosotros es como tema central, ¿verdad?, el Pacto San José de Flores, la masonería, específicamente nos tenemos que centrar en el 11 de noviembre del año 1859. Justamente marca un hito muy relevante dentro de la diplomacia paraguaya, porque tenemos que saber que durante todo lo que es el periodo del franciato, es decir, durante el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, específicamente en la dictadura temporal y luego en la dictadura perpetua, nuestras relaciones diplomáticas fueron bastante cerradas, pero hay una explicación del por qué, ¿verdad? Justamente después del triunvirato nosotros tuvimos un Congreso Nacional, la Junta Superior Gubernativa, y el encargado de las relaciones diplomáticas del Paraguay siempre fue el doctor Francia en esos gobiernos, ¿verdad? Justamente cuando se recibían negociadores diplomáticos, Francia era el que los recibía. Inclusive antes del periodo de la independencia, él había sido electo como un enviado especial para la metrópoli de España. Por supuesto que esto no se llegó a dar, pero tenía mucha experiencia el doctor Francia. Y justamente tenemos que saber que durante la dictadura francista nosotros teníamos una suerte de relacionamiento a través de los comandantes de frontera. Eso es lo que pasaba, es decir, tanto en la zona de Itapúa, en la zona de Pilar, en la zona del Fuerte Borbón. Bueno, nosotros teníamos comandantes militares y ellos eran los encargados ahí, ¿verdad?, de tener una suerte de contacto con el exterior. Tenemos que saber que existía una anarquía muy grande en la época del doctor Francia y él no quería meterse en querellas ajenas. No, decía, nosotros acá internamente, localmente, tenemos que lidiar con los realistas, tenemos que lidiar con los lusos, tenemos que lidiar con el porteñismo, tenemos un montón de problemas para tener una vida fuera de este mundo nacional que primero tenemos que arreglar, ¿verdad? Y bueno, y después se dieron una suerte de bloqueos, pero eso ya fue con Buenos Aires en el ámbito ya más bien económico, ¿verdad?
Pasando de la dictadura, de lo que es el franciato, del gobierno del doctor Francia, pasamos al consulado, al segundo consulado de Mariano Roque Alonso y de Carlos Antonio López. Aquí podemos decir que hay un punto de inflexión muy importante, porque hay una marcada pauta de querer resolver nuestro tema diplomático, pero teníamos un pero muy grande. Los estados, hasta hoy en día en el aspecto diplomático, exigen ciertos formalismos. Y el formalismo que nosotros no teníamos en la época del segundo consulado era un acta formal de independencia. Es decir, nosotros éramos libres de hecho y de derecho por todos los acontecimientos del 14, 15 de mayo. Habíamos enviado un oficio a Buenos Aires, que es la nota del 20 de julio del año 1811, donde le decíamos claramente a los porteños: miren, gente, ustedes nos están perjudicando en el tema comercial, con los impuestos, con la sisa, con la alcabala, pero nosotros nos vamos a mudar de amos, no vamos a cambiar unas cadenas por otras. Esa es una nota brillante que tiene muchas ideas de lo que es la Ilustración, el siglo de las luces, y se nota mucho la influencia que los ilustrados tenían en el doctor Francia, en los escritos, ¿verdad? Porque la nota del 20 de julio fue redactada exclusivamente por él. No hay discusión, no se puede otorgar eso a otro intelecto que formó parte de la Junta Superior Gubernativa. Es decir, los grandes historiadores que realizaron una hermenéutica y también comparaciones con los escritos del bando del 17 de mayo y todo lo que generó el doctor Francia como una estructura jurídica para nuestro Estado, tiene la impronta del doctor Francia esa nota, pero no teníamos un acta formal. Bueno, entonces el consulado Roque Alonso, don Carlos, se encarga de presentar, de tener, porque era un requisito fundamental para la política externa. Luego de eso vemos que más adelante, ya en el año 1846, estamos hablando del periodo de don Carlos Antonio López, empieza con más fuerza una apertura de nuestras relaciones exteriores, y así tenemos, por ejemplo, a Juan Andrés Gelli. Recuerdo que fue mi tema justamente de tesis para recibirme de historiadora. Hice un trabajo sobre una investigación diplomática de qué pasó con esta misión de encargado de negocios del Paraguay ante el Imperio del Brasil. Entre el año 1846 y 1850 tuvo muchos inconvenientes, muchas trabas que pusieron justamente los porteños. Pero tenemos que saber que, así como para recordar, que Andrés Gil, Manuel Pedro de la Peña, justamente Juan Andrés Gil, el que estaba mencionando, emprendieron estos hombres una suerte de nuestras primeras misiones diplomáticas, ¿verdad? Juan Andrés Gil también es bueno comentar y recordar, ¿verdad? Porque el programa lo escuchan muchos investigadores y estudiosos de la historia, pero no viene mal recordar que él ya tenía una suerte ya de experiencia, porque cumplió otras funciones también en el Uruguay. Bueno, entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el Paraguay y su diplomacia desde el año 1811 hasta el año 1852, tenemos que saber que enfrentamos momentos muy peligrosos en ese devenir. Y me refiero a peligros con el tema de las invasiones. Específicamente con la invasión de Buenos Aires, Buenos Aires tuvo varios intentos de copar a nuestro Estado, de romper este proceso de independencia que inicia en el 1811 y tratar siempre de que seamos una provincia. Ellos nos trataban como una suerte también de provincia rebelde. Y bueno, en ocasiones, por supuesto, las tensiones subieron a varios niveles, se llegó a puntos donde se ordenaba que poblaciones que estaban cerca de la costa de los ríos, ¿verdad? Que saquen todo tipo de leña, cualquier cosa que puedan utilizar los porteños como una suerte de combustible para los vapores argentinos. Imagínense también ese tipo de situación.
Luego, los problemas que tuvimos con Rosas, con el dictador argentino, aunque Rosas podemos decir que tuvo una relación bastante prudente con el doctor Francia, en el aspecto de que le tenía un cierto respeto al doctor Francia Rosas, ¿verdad? Pero con don Carlos Antonio López esto cambió drásticamente. No hizo para nada, es decir, no realizó ningún tipo de reconocimiento, al contrario, declaraciones donde él manifestaba claramente su oposición a la libertad y a la autogestión de gobierno del pueblo paraguayo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ubicarnos que don Carlos Antonio López hace una alianza con Corrientes, le declara la guerra a Rosas. Y bueno, obviamente cayó en una derrota. El dictador Juan Manuel de Rosas, vamos a decir, la cabeza de la Confederación Argentina, tiene una derrota y justamente luego de esto, un 17 de julio, así rápidamente nos ubicamos, del año 1852, creo que son 172 años de esto, se abrió las puertas del Paraguay al mundo básicamente con el reconocimiento ya formal de nuestros vecinos de la región. Y luego del reconocimiento de la Argentina, tuvimos otros acercamientos muy interesantes a nivel diplomático, ¿verdad? Con Gran Bretaña, con Francia, con Cerdeña, con Estados Unidos, que sus representantes diplomáticos llegaron a nuestra capital para iniciar estas relaciones diplomáticas y estos vínculos comerciales que nosotros tanto necesitábamos, ¿verdad? Por tal motivo, luego de estas visitas diplomáticas que estuvimos recibiendo, don Carlos Antonio López decide enviar una misión comercial y diplomática. Nunca hay que olvidar de eso, porque normalmente cuando se estudia la misión militar la misión diplomática de Francisco Solano López a Europa, lo dejan en ese tenor, en el aspecto diplomático, pero va mucho más allá. También es una misión comercial, porque durante este proceso de Francisco Solano López en Europa, se dieron contrataciones de técnicos que llevaron al Estado paraguayo a un modernismo tan necesario, ¿verdad? Bueno, entonces Francisco Solano López a Europa viaja con el rango de ministro plenipotenciario y como agente también comercial. Celebra tratados, contrató técnicos, adquirió todo tipo de maquinarias. También hubo ciertas tratativas con algunos colonos para la República. Bueno, era el momento en que don Carlos decía, como su razón de Estado, era el momento de crecer. Y así, justamente, este rol, también quiero aclarar que Juan Andrés Gelli también tuvo un rol de asesor para Francisco Solano López en esta misión a Europa, ¿verdad? Ya les dije que él había tenido una suerte de experiencia ya en el viejo continente, estoy hablando de Juan Andrés Gelli, y también fue representante de la República Oriental del Uruguay en décadas anteriores. Es decir, este paraguayo, Juan Andrés Gelli, paraguayo, tenía ya cierto roce y ciertas experiencias diplomáticas, que nos sirvieron también a nosotros, ¿verdad? Porque tuvimos bastante tiempo aislados, encerrados, no por una cuestión de gusto del doctor Francia, sino por una circunstancia política de la región y los intereses de que nosotros sigamos siendo parte de la otrora, ¿verdad? Sí, vendría a ser el virreinato del Río de la Plata, ¿verdad? Bueno, y es que así tenemos que ir entendiendo que las relaciones entre las autoridades de la Confederación Argentina y las de Buenos Aires resultaron bastante tensas, ¿verdad? Y bueno, Urquiza envía una carta al gobernador de Buenos Aires, a Valentín Alsina, que manifestó que se uniría a la Confederación por la razón o la fuerza. Bueno, aquí tenemos que entender, para poder entrar al Pacto de San José de Flores, los problemas
y las miradas que tanto tenía Mitre y Urquiza, los choques, a pesar de que ambos compartían la masonería, es decir, ambos eran masones. Y ahí es donde vamos a entrar un poco a hablar de esto, ¿verdad? Bueno, no tenemos que olvidar que la Confederación tenía su ejército, Mitre tenía. Es importante mediar esta situación. Y algunos investigadores dicen, y bueno, vamos a hablar de estos errores, porque para eso es este programa, para ir aclarando y que este involucramiento, esta participación del Estado paraguayo en la cuestión diplomática, en la cuestión geopolítica, eso tenía muy presente don Carlos Antonio López en su gobierno.